Hola estimados alumnos, nos vemos de nuevo en esta unidad 2 de nuestro curso. En este curso vamos a tratar la teoría de la empresa. Esta teoría está centrada en dos grandes temas: la función de producción y el equilibrio de la empresa. Obviamente, si lo comparamos con el curso virtual, la función de producción correspondería al tema 4 y el equilibrio de la empresa al tema 6. El tema 5, referido a los costos de producción, lo desarrollaremos en otro video que ustedes van a tener en unos 15 días aproximadamente. En el tema referido a la función de producción, vamos a tocar 4 tópicos importantes. Uno, vamos a ver que a lo largo de la función de producción, que es una gráfica con cierta forma especial, está dividida en 3 grandes etapas. Entonces estudiaremos cada una de las características de estas etapas para que entendamos cómo los economistas clásicos nos presentan la función de producción. Derivado de este tema, diseñaremos las curvas de producto y obviamente entraremos al tema de la eficiencia. En el punto B trataremos la relación entre un factor fijo y uno variable, es decir, que vamos a ver la función de producción solamente cuando varía uno de los factores de producción y los demás permanecen constantes. En el punto C hablaremos de un segundo método que es un poquito más específico respecto al método anterior, es el referido a las isocuantas e isocostos. Ya veremos qué significan estos términos cuando entremos a estos temas específicos. Este segundo método ya considera dos factores variables. Por lo tanto, en comparación al método anterior, el primero está referido a un periodo de corto plazo y el segundo método a un periodo de largo plazo. El tercer tema nos va a llevar al concepto de equilibrio de la empresa, es decir, aquel punto donde las empresas maximizan su producción y minimizan sus costos. Esto lo vamos a ver gráficamente y también veremos un ejercicio numérico para que ustedes comprendan mejor cómo se aplica esta teoría. Entonces, centrémonos en la teoría de la producción. Para poderles explicar esta teoría, lo he resumido en 8 aspectos que quiero que vayan analizando uno a uno. En primer lugar, debemos entender, como ya lo dije en la lámina anterior, que la teoría del productor es uno de los elementos centrales de esta teoría, pero que también lo complementa la teoría de los costos. La teoría del productor lo que trata de estudiar cuáles son las distintas alternativas de combinación de recursos o de factores para obtener un determinado nivel de producción. Si nosotros queremos producir pupitres, posiblemente necesitamos madera, hierro y plástico. Si los combinamos en una forma diferente, posiblemente obtengamos una bonita mesa. De otra manera diferente, una bonita cama. O de otra manera diferente, un bonito bote. O si no, una bonita mesa de centro. En la teoría de los costos de producción, lo que realmente trata es darle criterios al productor para tomar sus mejores decisiones de costos sobre los niveles de producción que desea alcanzar. Acordémonos que todas las empresas tienen un presupuesto limitado, por lo tanto solo pueden producir lo que su presupuesto le permite. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta los costos de los recursos y con ciertos criterios de productividad los directores de las empresas tienen que tomar decisiones. Por eso que hay departamentos que le dan seguimiento a los centros de costos de las empresas porque son importantes para tomar decisiones. Segundo aspecto. Ambas teorías, aunque las estamos viendo separadas, son complementarias y bajo el criterio de que las empresas se encuentran en condiciones de competencia perfecta. ¿Qué significa esto de condiciones de competencia perfecta? Significa que son tantos los productores en un mercado que nadie es capaz de influir en los precios del mercado. Por lo tanto, los precios ya están dados. Aunque pueden cambiar los precios por la fuerza de la oferta y la demanda, siempre se supone en esta teoría
que las empresas están actuando como una entre 1 millón de empresas que están compitiendo entre sí. Por lo tanto, es un modelo de competencia perfecta que está detrás de toda esta teoría. Tercero, vamos a ver que la teoría de la producción también es bastante paralela o semejante a la teoría del consumidor en 3 aspectos: en cuanto a su unidad de análisis, en cuanto a su finalidad, en cuanto a su relación con el flujo monetario del mercado. Cuando nosotros vimos la teoría del consumidor, nuestra unidad de análisis fue el consumidor individual, con todos sus problemas presupuestarios, con todos sus problemas de decisión sobre qué consumir, cuánto consumir y dónde consumir, comparando los bienes para maximizar su satisfacción, que esa es su principal finalidad. También supusimos en la teoría del consumidor que su ingreso era fijo. Cuando nosotros variábamos los precios, veíamos cómo cambiaba dependiente de la línea presupuestaria, porque estábamos haciendo un análisis de corto plazo. Por lo tanto, si el ingreso cambia, es una situación de largo plazo, que es cuando los ingresos empiezan a hacer que la línea de presupuesto se desplace poco a poco de abajo hacia arriba en nuestro cuadrante. Ahora, en la teoría de la producción, su objeto de análisis es la empresa, con todos sus recursos: tierra, trabajo, capital, tecnología y capacidad empresarial. Todo eso está detrás de la función de producción. Igual que el consumidor, también tiene una finalidad del productor, que es maximizar esa producción y en el largo plazo, obviamente, que sus ganancias. Y eso solo lo va a lograr cuando llega a un punto de equilibrio. Desde el punto de vista del flujo monetario, vamos a suponer en la teoría de la producción que los costos son variables, pero que los vamos a ver en 2 momentos. Uno, combinando un factor fijo y un factor variable, lo cual hace que hayan costos fijos y costos variables, y combinando 2 factores variables, lo cual hace de nuevo que los costos sean variables. Cuarto, la función de producción se construye considerando 2 aspectos que configuran la forma de su curva. Uno es la ley de los rendimientos decrecientes para obtener distintos niveles de producción. Eso le va a dar una forma bastante especial a la curva a partir de determinado punto. Y el segundo aspecto es el concepto de eficiencia técnica en las combinaciones de los factores de producción. La eficiencia técnica está referida al tiempo en que se hacen las cosas por cada individuo o por cada nivel de capital invertido en la empresa. Si lo vemos a nivel de personas, una persona que produce 10 camisas por semana en comparación a una que produce 15 camisas por semana, es mucho más eficiente la que produce 15 a la que produce 10. Los productores entonces andan buscando aquellos puntos de su curva de producción que le permitan tener la mejor combinación de factores y que le permitan la mayor eficiencia técnica en el uso de sus recursos. Lo que anda buscando obviamente es maximizar su producción al menor costo posible. Entre empresas, la diferencia en cuanto a eficiencia es el tipo de tecnología de la que dispone. Si es una tecnología muy intensiva en trabajo o muy intensiva en capital, eso va a ser la diferencia en cuanto a eficiencia técnica entre empresas. La obsolescencia es un término que anda detrás de estos conceptos que estamos hablando. Eso lo desarrollaremos un poquito más adelante. Quinto, para obtener un determinado nivel de producción de un bien o de un servicio, es necesario establecer una determinada relación entre insumos y productos, es decir, una determinada combinación de insumos para obtener un determinado nivel de producción. Esto nos lleva al concepto de alternativas de combinación de factores. En esta teoría, lo que pretendemos establecer es una relación tecnológica de producción. Por eso es que hablamos de eficiencia técnica, que está detrás de este concepto. Si no buscamos la mejor eficiencia técnica de combinar los recursos, no vamos a obtener el nivel de producción que nosotros deseamos. A veces la eficiencia técnica está incorporada en los equipos, pero también está incorporada en las personas. Por lo tanto, si las empresas tienen los mejores obreros, mejores calificados,
y tienen la mejor tecnología, entonces vamos a tener la mejor relación insumo-producto que maximice su producción deseada. Sexto, a las distintas relaciones tecnológicas entre insumos y productos se le conoce en esta teoría como función de producción, donde cada uno de sus puntos son puntos de máxima producción. Su expresión matemática la tenemos acá. U es igual o es función de x hasta xn factores productivos, ya sea de una empresa agrícola, de una empresa industrial o de una empresa de servicios. Nosotros podemos combinar esos factores productivos en las proporciones que nosotros querramos o que hemos planificado. Si solo tuviéramos dos factores como trabajo y capital, como vamos a ver en este curso, entonces lo expresaríamos como Q función de L y K, donde L es trabajo y K es capital, y donde Q siempre va a ser la producción máxima. Ustedes pueden ver entonces que entre insumos y productos hay un proceso tecnológico, hay una relación tecnológica. Nosotros podemos combinar los insumos de que disponemos de acuerdo a nuestro presupuesto, ya sea en una proporción A, en una B o en una C. Podemos usar mucho trabajo o poco capital. En la B quizás de una manera pareja, 50-50. En el último quizás más tecnología que capital. Entonces, si eso fuera así, nosotros tendríamos distintos niveles de producción, desde el A, el B o el C, y es así donde nosotros vamos a planificar. Si deseamos el nivel de producción B, tenemos que ver qué combinación es la que más me conviene para obtener ese nivel de producción. Y obviamente que la combinación que escojamos va a depender del presupuesto ya que nos ha asignado nuestra junta directiva para comprar factores productivos. Séptimo, no todas las empresas lamentablemente pueden maximizar su producción por dos razones fundamentales. Primero, porque tienen problemas de eficiencia propia, es decir, tienen problemas de capacidad empresarial. El know-how que necesitan las empresas no lo poseen. Sus profesionales, sus directores, no tienen la visión, ni siquiera la misión que le pueden dar a su empresa para proyectarse estratégicamente a largo plazo. Es un problema humano de falta de inversión en capital humano. Esos errores los vemos permanentemente entre las micro y medianas empresas. Es un problema que no les permite maximizar su producción. Falta el conocimiento, la capacidad técnica e intelectual para salir adelante con sus metas de producción. Y segundo, tiene que ver con la maquinaria del equipo. Muchas empresas se encuentran obsoletas, tienen máquinas fuera de uso o fuera de servicio y por lo tanto su capacidad instalada está muy limitada para poder competir en el mercado. Y eso es bastante obvio. Las empresas no invierten, no crean un fondo de reposición de capital para ir sustituyendo la maquinaria vieja por una más moderna. Es algo importante que se da en la realidad y que no permite maximizar la producción. Octavo, hay tres maneras de cómo se puede lograr una producción máxima. La primera es la más cara, simplemente comprar simultáneamente todos los factores productivos, comprar más tierra, más trabajo, más capital, ampliar la planta, expandirse en el mercado y eso sería una decisión bajo el método de los rendimientos de escala. Es decir, que vamos a ir aumentando más y más los factores productivos y eso me va a permitir producir cada vez más e ir abarcando cada vez más el mercado. El segundo método es el método que vamos a usar en este curso. Es el método de cómo combinar un factor fijo y un factor variable que le llamaremos rendimientos decrecientes. Y el tercer método es el método un poco cosmético. Este método significa que para lograr maximizar la producción, lo hacemos mejorando algunos aspectos de la empresa, haciendo reingeniería de procesos, sustituyendo alguna que otra máquina que ya está fuera de servicio, capacitando un poquito mejor a nuestros obreros y ese sería el método de la eficiencia productiva. Por lo tanto, todas las empresas a veces por condiciones
presupuestarias a veces tienen que optar por este método, pero siempre bajo el objetivo de maximizar su producción. Centrémonos ahora en la ley de los rendimientos decrecientes. Esta es una ley que trata de explicar o de describir cuál va a ser la dirección y el porcentaje de cambio en la producción de la empresa. Cuando hablamos de dirección nos referimos a la forma de la curva, y cuando hablamos de porcentaje de cambio nos referimos a los resultados de la producción a lo largo del proceso de producción en el tiempo. Detrás de la ley, entonces, para que esto suceda, vamos a suponer que se combina un factor fijo con uno o dos factores variables. Para hacerlo más sencillo, solo vamos a usar un factor fijo y un factor variable. En nuestro caso, usaremos el factor capital como factor fijo y el factor trabajo como factor variable. En la práctica, esta ley lo que hace es dividir el proceso de producción en tres momentos. Uno, que el porcentaje de cambio en los resultados de producción son más que proporcionales. Por lo tanto, en la medida que ya vamos aumentando el factor trabajo, entonces lo que se hace es producir rendimientos crecientes. Es decir, que hay rendimientos más que proporcionales hasta determinado punto. Después de ese punto, hay un segundo momento. En este segundo momento, en la medida que seguimos incrementando el factor variable, se empiezan a producir los rendimientos decrecientes poco a poco hasta que se maximiza la producción. Una vez que hemos logrado ese punto de máxima producción, que sería como un punto de saturación para el consumidor, comienza una tercera etapa, un tercer momento, que es aquel que sucede que en la medida que seguimos incrementando más factores variables a partir de ese punto, entonces la producción ya no se incrementa, ni siquiera decrece, sino que al contrario disminuye después de ese punto máximo. Todo esto lo explicaré ya sea a través de una tabla y a través de las gráficas. La palabra rendimiento significa productividad y la palabra decreciente significa crecer siempre pero cada vez menos. Es cuando nosotros pasamos de nuestra edad de 6-7 años a la adolescencia. Vamos creciendo poco a poco y nuestra curva de crecimiento tiene esa forma, es una forma decreciente. Llega un momento que al principio dejamos muy rápido la ropa, pero ya más grandecitos ya empezamos a conservarla. La palabra productividad es lo que hemos hablado de eficiencia técnica. Es decir, nosotros somos más productivos o menos productivos dependiendo de los medios de producción que se nos han dado y también si nos han dado la formación o la capacitación necesaria para ser altamente productivos para la empresa. La ley de rendimientos decrecientes posee dos características. Uno, que no es una ley universal, es decir, que no opera a lo largo de toda la curva de producción, ¿verdad? Sino a partir de un determinado punto que llamaremos punto A en nuestra gráfica. Segundo lugar, si el empresario quiere mantener ese nivel máximo de producción, es decir, estar en cada uno de sus puntos de su curva, debe ir combinando los factores productivos para que su participación sea compensatoria. Es decir, que si un factor pierde productividad, el otro debe compensar. Por ejemplo, imagínense ustedes una empresa donde 100 trabajadores producen 10.000 camisas y que despidieran la mitad de esos trabajadores y quisieran mantener el mismo nivel de producción. Los que se quedan, ¿verdad?, al haber menos trabajo, tienen que compensar la salida de los que se fueron. Por lo tanto, en este caso, la productividad tendrá que aumentarse con los trabajadores que se quedan. Pero obviamente que el capital de la empresa tendrá que ser más limitado porque hoy tenemos menos obreros trabajando en la empresa. Poco a poco eso se va dando en cualquiera de los casos, ¿verdad? Hay empresas que por razones del mercado tienen que despedir una parte de sus obreros y en condiciones óptimas en el mercado a veces los recontratan y se están dando continuamente esas combinaciones.
Cuando esta ley opera, nos va a llevar a tres conceptos importantes. Uno de ellos es el concepto del producto total, producto medio y producto marginal. Ya lo veremos numéricamente y lo veremos gráficamente. A continuación, entonces, les pongo una ilustración de cómo opera esta ley. Luego lo llevaremos a una gráfica y derivaremos estos conceptos. Siempre vamos a suponer factor trabajo y factor capital para que ustedes vayan entendiendo poco a poco cómo se diseña la tabla y cómo vamos a ir encontrando los valores más importantes en nuestros cuadrantes de nuestra gráfica para que lo podamos analizar de una mejor manera. Bueno, ahora veamos cómo vamos a hacer nuestra tabla de producción. Ustedes se darán cuenta de que aquí hay un cuadro que tiene 7 columnas y 10 líneas. Lo primero que tenemos que hacer es definir las combinaciones. En nuestro ejemplo vamos a utilizar letras para las combinaciones, las cuales van a ser un total de 10. Entonces vamos llenando la primera columna con letras para ir identificando cada una de estas 10 combinaciones. Ahora bien, vamos a combinar unidades de capital con unidades de trabajo en las columnas 1 y 2. Así, en la combinación A vamos a utilizar una unidad de capital y una de trabajo. En la combinación B, una unidad de capital y 2 de trabajo. En la combinación C, una de capital y 3 de trabajo. Y así sucesivamente hasta llegar a la combinación número 10. Ustedes se darán cuenta entonces de que aquí tenemos un factor fijo que es capital y por lo tanto se mantiene con un valor de 1, y hay un factor variable que es el trabajo y que va aumentando de 1 en 1. Como resultado de estas combinaciones, nosotros tenemos en la columna 3 el resultado de la producción, que le hemos llamado con una letra Q. Cuando nosotros combinamos una unidad de capital y una de trabajo, los resultados de la producción podrían ser 3 unidades. Pero cuando usamos un trabajador más con la misma unidad de capital, entonces la producción no sería 3, sino que sería 7. Cuando usamos 3 unidades de trabajo, es decir, adicionamos una más, obtenemos 12. Y así, la tabla de producción se va llenando con datos que nos va mostrando la tabla hasta llegar a la número 10. Por lo tanto, el producto total es la cantidad total de bienes y servicios que utilizamos y que son puntos de máxima producción para cada una de esas combinaciones. Luego nos vamos a la columna 4, que es el producto marginal. El producto marginal es el cambio que experimenta el producto total cuando nosotros adicionamos una unidad del factor trabajo. En la combinación A, el producto marginal es exactamente igual al producto total. Es decir, ahí no hay, digamos, ninguna alteración en el nivel total de la producción. En cambio, cuando nosotros hacemos la combinación B, adicionando una unidad de trabajo, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que el cambio del producto total en comparación al cambio de factor trabajo se convertiría en una relación de 4 a 1. ¿Por qué? Porque el producto total ha pasado de 3 a 7, es decir, en 4 unidades, y el factor trabajo ha cambiado de 1 a 2, es decir, en una unidad. Entonces lo que hacemos es dividir 4 entre 1 y obtenemos el producto marginal de la combinación B. Lo mismo hacemos con la combinación C. Cuando vemos que el producto total ha pasado de 7 a 12, vemos que hay un cambio de 5 unidades producidas. En cambio, el factor trabajo solamente ha cambiado en 1. Por lo tanto, el producto marginal será 5 entre 1. Por lo tanto, sería 5. Y así sucesivamente vamos haciendo estos cálculos y nos vamos a dar cuenta de que el producto marginal poco a poco va bajando y llega a ser 0. Sin embargo, empieza a ser negativo ya en las últimas combinaciones. Es decir, ustedes pueden ver
cuando el producto total empieza a bajar de 22 a 21 y de 21 a 15 va siendo negativo. El producto medio que tenemos en la columna número 5 corresponde a la producción por trabajador, es decir, la cantidad de unidades producidas por factor empleado, que en este caso sería los trabajadores. Al principio también el producto medio coincidirá con el producto marginal y con el producto total. No así cuando hacemos la segunda combinación, adicionando una unidad más de trabajo. En este caso, si nosotros dividimos el producto total entre el total de trabajadores que la generaron, decimos 7 entre 2 y nos va a dar 3.5. Cuando hacemos la tercera combinación, utilizando 3 unidades de trabajo, entonces nosotros tenemos un producto medio dividiendo 12 entre 3, lo cual nos daría 4. Seguimos la misma operación y vamos obteniendo cada uno de esos resultados. Nos quedaría entonces hablar de las etapas. Las etapas, que ya dijimos que son 3, son aquellas que se establecen cuando nosotros comparamos la columna 4 y la columna 5, es decir, el producto marginal y el producto medio. Así, nosotros vamos a encontrar que la primera etapa de la producción va a ser aquella que se da cuando el producto marginal se iguala al producto medio. En este caso se da en la combinación de cuando tenemos ya 3 unidades del factor trabajo y pasamos a la cuarta unidad del factor trabajo. En ese caso, entonces tenemos el límite entre la etapa 1 y la siguiente, que va a ser la etapa 2. La etapa 2 entonces comenzará a partir del punto donde se iguala el producto marginal y el producto medio y terminará hasta el punto donde el producto marginal comienza a ser cero. A este le vamos a llamar etapa 2. Y finalmente la etapa 3 va a ser el resto de nuestros valores, que son aquellos que se dan a partir de cuando el producto marginal es cero y los valores del producto marginal se vuelven negativos. Si ustedes observarán, el producto medio nunca llega a ser negativo, siempre es positivo, va disminuyendo y llega a ser positivo siempre a lo largo de todos sus valores. Empieza a crecer, llega a un máximo y empieza a disminuir, pero siempre es positivo. Cambia el producto marginal, empieza a crecer, llega a un máximo, empieza a disminuir, llega a cero y después empieza a disminuir. Esto lo vamos a comprender mejor cuando veamos nuestras respectivas gráficas. Ahora les muestro la tabla de nuevo con una presentación un poco diferente. Ustedes pueden ver que la etapa número 1 comprende 3 combinaciones, la etapa 2 comprende 4 combinaciones y la etapa 3 comprende 3 combinaciones. Antes de pasar a las gráficas, vamos a tratar de explicar desde la tabla cuáles son las 3 relaciones más importantes que se dan en las curvas de producto. Una primera relación que vamos a ver acá es aquel valor donde el producto marginal es alto, es el valor más alto. En este caso es un valor de 5. Este punto le vamos a llamar punto A. Y al mismo tiempo le vamos a poner el nombre de punto de inflexión. Es decir, que en ese punto el producto total pasa de creciente a decreciente. Por eso se llama un punto de inflexión. Es como estar en la esquina de una calle cuando cruzamos a la derecha o a la izquierda. O es estar en una carretera cuando entramos a un desvío hacia una pequeña población. Eso sería un punto de inflexión. Otro punto de referencia que vamos a encontrar en nuestra tabla es la igualdad que se da entre el producto marginal y el producto medio. En este caso adquieren un valor de 4. A este punto le vamos a llamar un punto B. Cuando veamos nuestra gráfica, le voy a explicar cómo calculamos ese punto B en el producto total. Y la tercera relación es la que se da cuando el producto marginal llega a ser cero. En este caso,
el producto total llega a su valor más alto. Y acordémonos que ese valor más alto es lo que nosotros vamos a conocer como el punto C y que le llamaremos el punto de saturación del factor trabajo. Estas tres relaciones las voy a retomar de nuevo en nuestras gráficas y las seguiré explicando un poquito más despacio para que ustedes vean que estas curvas, aunque están diseñadas en cuadrantes diferentes, hay muchas relaciones que están entre ellas a lo largo del proceso de producción. Vamos ahora a graficar nuestras curvas de producto y ver cómo la ley de los rendimientos decrecientes va configurando la forma de ellas. Para ello vamos a usar dos cuadrantes, el que hemos llamado parte A y parte B. En la parte A de nuestro cuadrante superior vamos a medir en el eje vertical el rendimiento del capital o la productividad del capital, que es sinónimo del producto medio del capital, que es la división de Q entre K, es decir, las cantidades producidas por unidad de capital. Y en el eje horizontal, tanto de la parte A como de la parte B, vamos a medir las combinaciones de trabajo y capital, que son las 10 combinaciones que vimos en nuestra tabla anterior. Como hemos dicho que el capital es constante igual a 1, en la parte A prácticamente lo que estamos midiendo en el eje vertical son las unidades producidas de abajo hacia arriba y en el eje horizontal las unidades de trabajo utilizadas de izquierda a derecha. En nuestro cuadrante inferior, en la parte B, estamos midiendo en el eje vertical el rendimiento del factor trabajo, es decir, las unidades producidas por unidades de trabajo, que es sinónimo de productividad del trabajo. Procedamos entonces a diseñar nuestras gráficas. La primera gráfica que estamos diseñando es la gráfica de producto total. La gráfica de producto total tiene un tramo que es totalmente creciente. Este tramo es parecido a una curva cóncava hacia arriba, es decir, que su crecimiento es más que proporcional en relación a las unidades de trabajo que vamos empleando. A partir de ese punto empieza a actuar la ley de los rendimientos decrecientes y empieza la curva a cambiar de forma y se vuelve una curva cóncava hacia abajo. A esta curva le llamaremos curva PTL o curva de producto total. Es precisamente en ese punto de cambio de curvatura donde encontramos nuestro punto A, como vimos en la tabla anterior, y que hemos llamado nuestro punto de inflexión. En este punto de inflexión vamos a ver de qué corresponde exactamente a 12 unidades producidas y que corresponde también a 3 unidades de trabajo por unidad de capital. También vamos a encontrar un punto C. En este punto C sabemos nosotros que es el punto más alto de nuestra curva y que hemos llamado en nuestra tabla anterior nuestro punto de saturación de L. En este punto vamos a encontrar que su valor más alto es 22 y que corresponde a 8 unidades de trabajo por una de capital. Grafiquemos ahora nuestra curva de producto marginal. Vean ustedes que nuestra curva de producto marginal tiene una forma muy parecida a nuestra curva normal. Es creciente hasta llegar al punto A, llega a tener un valor máximo en el punto A, empieza a disminuir entre el punto A y el punto C, llega a cortar la línea horizontal cuando está a la altura del punto C y a partir de ahí se vuelve negativa y adquiere valores negativos como vimos en nuestra tabla. A esta le llamaremos curva PML, que significa producto marginal del trabajo. Ahora veamos nuestra curva de producto medio. La curva de producto medio tiene una forma parecida a una cóncava hacia abajo. Es decir, que ya hay un punto donde corta la curva de producto marginal. A esta curva le llamaremos curva PPL o producto promedio del trabajo. Al valor más alto del producto marginal le corresponderá entonces un valor de 5 y que se da cuando tenemos 3 unidades de trabajo por una de capital. También nos vamos a dar cuenta en nuestra tabla anterior que cuando la curva de producto marginal corta la curva de producto medio, su valor se convierte en 4
y que corresponde a una combinación de 4 unidades de trabajo por una unidad de capital. Y por último veremos que cuando tenemos 8 unidades de trabajo, el producto medio adquiere un valor exactamente de 2/3. Eso lo podemos ver en nuestra tabla a la altura de la octava unidad de trabajo y exactamente en la columna número 5. Ahora veamos cómo logramos encontrar nuestro punto B en nuestro punto de tangencia en la curva superior. Si nosotros trazamos una línea partiendo del origen que haga tangencia con la curva de producto total, ahí vamos a encontrar nuestro punto B. Y este punto B es aquel que coincide exactamente cuando el producto marginal corta el producto medio y que se da cuando tenemos la cuarta unidad de trabajo por cada unidad de capital y que en ese punto el producto total llega a tener un valor de 16. Ahora tratemos de identificar nuestras etapas de la producción. Para identificar las etapas de la producción, lo que tenemos que hacer es trazar dos líneas verticales del punto B y del punto C. Así, entre el valor de 0 en nuestro cuadrante hasta el punto B, vamos a encontrar la etapa 1 del trabajo. ¿Por qué la etapa 1 del trabajo? Porque el factor variable es el factor trabajo. Entre los puntos B y el punto C vamos a encontrar nuestra etapa 2 y después del punto C vamos a encontrar nuestra etapa 3. Ustedes pueden ver entonces que la ley de los rendimientos decrecientes no es una ley universal, sino que empieza a actuar a partir del punto A y sigue trabajando y lo sigue haciendo a lo largo de toda la curva. Ese impacto se ve también a lo largo de la curva de producto marginal cuando a partir de su valor máximo empieza a disminuir hasta que llega a ser 0 y empieza a ser negativa. Y de nuevo ustedes verán que el producto medio siempre es positivo y nunca llega a ser 0. Ahora hagamos un análisis de las tres etapas comparando cada una de las tres curvas que acabamos de ver. Empecemos por el producto total. En la primera etapa, el producto total, como ustedes pueden ver, es creciente hasta el punto A, es decir, hasta nuestro punto de inflexión, cuando es cóncava hacia arriba, y a partir de ahí empieza a decrecer poco a poco hasta llegar a su valor máximo. En cambio, el producto marginal aumenta igualmente que la curva de producto total hasta el punto A y luego empieza a disminuir. Pero si ustedes comparan ambas curvas, se darán cuenta que el producto marginal es un reflejo de la curva de producto total. Es decir, que en la medida que es creciente el producto total, el producto marginal también lo es. Si comparan la curva de producto marginal con la curva de producto medio, se darán cuenta que la curva roja siempre está arriba de la curva de color verde. El producto medio durante la primera etapa está aumentando porque es una curva cóncava hacia abajo, pero llega hasta un punto máximo al final de la etapa número 1. Es decir, que llega a ser máximo hasta el punto B, pero siempre es positivo. Matemáticamente lo expresamos como PPL mayor que 0. Vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, el producto total, hemos visto entonces que se vuelve decreciente hasta el punto C, es decir, hasta el límite entre la etapa 2 y la etapa 3. El producto marginal, en cambio, continúa decreciendo hasta que se llega a igualar al producto medio en el punto B. Y a partir del punto B empieza a disminuir hasta llegar a 0, que es el punto C. Este punto C, recordémonos que es el punto donde el producto total es totalmente máximo. Si comparamos la curva roja y la curva verde, nos vamos a dar cuenta que ahora la curva roja está por debajo de la curva verde, es decir, que el producto medio es mayor que el producto marginal. En el caso del producto medio, en la segunda etapa,
Esta inicia desde el punto B donde se iguala al producto marginal y luego va disminuyendo, pero nunca llega a ser negativo. Matemáticamente lo expresamos como PPL mayor que cero. En la etapa 3, el producto total empieza a disminuir. Ustedes pueden ver que la curva azul, después del punto C a su derecha, empieza a disminuir, pero siempre es positivo gráficamente hablando, pero sus valores se van haciendo cada vez más pequeños. El producto marginal, en cambio, en la tercera etapa se vuelve totalmente negativo. Ustedes lo vieron en la tabla que adquiría valores negativos y matemáticamente lo expresamos como PML menor que cero. Y el producto medio es positivo, está disminuyendo, pero jamás llega a ser negativo. Ahí tienen pues una manera distinta de ver la comparación de las tres gráficas y su comportamiento en cada una de las etapas del proceso de producción. Dejamos ahora el método de corto plazo donde teníamos un factor fijo y un factor variable y vamos a entrar al método de largo plazo donde ambos factores son variables. Siempre vamos a trabajar con el trabajo y el capital como factores para nuestros casos. Primero vamos a tratar de entender una palabra de este método que es la isocuanta y después entraré a explicar lo que es la isocosto. La palabra isocuanta la podemos dividir en dos partes. Iso, que significa igual o lo mismo, y cuanta, que significa cantidad. Por lo tanto, isocuanta es una curva a lo largo de la cual la cantidad producida es la misma. Es una curva muy similar a la curva de indiferencia del consumidor, donde cada punto le daba la misma utilidad total independientemente de las combinaciones que hiciera de los dos bienes que consumía. En este método, cada uno de los puntos de la curva isocuanta son puntos de máxima producción. Por lo tanto, cada isocuanta corresponde a un punto de la curva de producto total. Si allá en nuestra tabla hicimos 10 combinaciones de factores trabajo y capital, pues habrían 10 isocuantas acompañando cada uno de esos puntos. Porque tanto en el método anterior como en este, cada uno de los puntos son valores de máxima producción. Eso es entonces lo que vamos a tratar de explicar más adelante de una manera gráfica. Uno de los aspectos que hay que destacar de las curvas isocuantas es que cuando se dan combinaciones de trabajo y capital, a lo largo de la curva se da una relación inversa y eso explica la forma de su curva. Pero cuando se da esa relación inversa, cada factor productivo va dando un aporte positivo a lo largo de la curva hasta cierto límite y después de ese límite sus aportaciones se vuelven negativas. Es decir, que las curvas tienen secciones buenas para el productor y elegibles para el productor y secciones que no son convenientes para el productor. A estos puntos límites en nuestras curvas normalmente se les conoce como puntos de saturación de los factores y sus aportaciones se miden a través de un indicador que se llama el producto marginal de cada factor. Así vamos a encontrar el punto de saturación del factor trabajo, el punto de saturación del factor capital. Y así vamos a encontrar el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital. Vamos a explicar estas relaciones con ejercicios numéricos más adelante para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Ahora la isocosto. La isocosto, también conocida como línea de posibilidades de costo, es un concepto muy parecido a la línea presupuestaria en la teoría del consumidor. Acordémonos que allá el consumidor podía combinar los bienes que quisiera siempre que no se pasara del presupuesto que tenía asignado para compra de bienes. En este caso podríamos definir la línea isocosto como aquella línea a lo largo de la cual se pueden dar distintas combinaciones alternativas de factores para un determinado nivel de costo o de presupuesto asignado por la empresa para compra de factores. Es decir,
que muchas veces los gerentes de producción tienen que encontrar en el mercado la mejor combinación de trabajo y capital de acuerdo al presupuesto que le ha asignado la junta directiva en el proceso de producción. Esta es una realidad y eso es lo que vamos a tratar de entender en estas próximas láminas. Diseñamos entonces una curva isocuanta de una manera muy sencilla. Para graficar una curva isocuanta tenemos que medir en los dos ejes nuestros factores productivos. En el eje vertical vamos a medir las cantidades de capital utilizado y en el eje horizontal las cantidades de trabajo utilizado. Ahí tenemos ahora nuestra primera curva isocuanta. Vamos a ver entonces que por la forma de la curva es una curva que es convexa al origen, dependiente negativa, y que llamaríamos por ahora Q2. Quiere decir que esta isocuanta Q2 correspondería a un punto Q2 de nuestra curva de producto total. Pero podríamos tener también otras curvas muy superiores a esta que llamaríamos Q3 y aún una más que llamaríamos Q4. O también podríamos tener una curva más baja que llamaríamos Q1. Cuando tenemos una familia de curvas como estas, en este método se le conoce como mapa de isocuantas. Es decir, es aquella superficie donde se encuentran muchas curvas donde aquellas que están más alejadas del origen corresponden a niveles de producción más altos y aquellas que están más cercanas al origen están correspondiendo a niveles de producción cada vez más bajos. Por lo tanto, ustedes verán que hay una semejanza a las curvas de indiferencia de la teoría del consumidor. Son exactamente los mismos principios. Las curvas isocuantas tienen exactamente las mismas características de las curvas de indiferencia. 1. No se cortan entre sí. 2. Tienen pendiente negativa en las combinaciones de trabajo y capital que son racionales para el productor. Y en tercer lugar, son convexas al origen. Iré explicando cada una de estas características en las láminas posteriores. Primer característica. Si las isocuantas se cortaran entre sí, significaría que dos niveles de producción pueden ser obtenidas con las mismas cantidades de recursos utilizados. Por ejemplo, producir 100 camisas a través de 10 mujeres y 10 máquinas significaría que podríamos obtener 200 camisas con estos mismos recursos, lo cual sería imposible técnicamente hablando e inclusive humanamente hablando. Por lo tanto, esta característica significa de que gráficamente no se pueden cortar entre sí y en la realidad tampoco podría darse esta situación. Aquí tenemos nuestra segunda característica. Las curvas isocuantas son dependientes negativas en aquellas combinaciones de trabajo y capital que son racionales para el productor. A lo largo de la curva, el productor va sustituyendo un factor por otro factor y procura mantenerse en cada uno de sus puntos. Como la sustitución no es perfecta, entonces lo que realmente se está dando es una sustitución que es compensatoria. Yo podría sustituir una unidad de trabajo por 2 de capital, una unidad de trabajo por 3 de capital. Y así podrían haber muchos casos. Si nosotros recorremos nuestra curva de arriba hacia abajo, estamos sustituyendo trabajo por capital de una manera compensatoria. Y si la recorremos de abajo hacia arriba, entonces estamos sustituyendo capital por trabajo. A lo largo de esa curva, entonces, hay una tasa de sustitución que le vamos a llamar más adelante tasa marginal de sustitución, que es un indicador de compensación entre cada uno de esos puntos que vamos recorriendo a lo largo de la curva isocuanta. Este indicador, entonces, será equivalente a la pendiente de la isocuanta en cada uno de sus puntos. Para entender la segunda característica de las isocuantas,
quiero valerme de las gráficas que usamos en el método anterior. Recordémonos que en la parte A de nuestras gráficas medimos la productividad del capital y en el eje vertical de la parte B medimos la productividad del trabajo. Es decir, que nuestra curva azul en realidad lo que ha estado midiendo es la productividad del capital, la cual va teniendo cierta configuración de acuerdo a la influencia de la ley de los rendimientos decrecientes. Esa curva de productividad del capital va creciendo, siendo positiva, empieza a decrecer y llega a un punto máximo que es el punto de saturación del factor trabajo. Eso sucedió cuando teníamos 8 unidades del factor trabajo. Vean ustedes que simultáneamente la productividad del trabajo, la cual medimos a través de la curva roja, va disminuyendo poco a poco hasta que llega a ser cero, lo cual sucedió cuando teníamos 8 unidades de trabajo. Entonces significa que aquí se da el movimiento compensatorio. En la medida que vamos aumentando las unidades de trabajo de la 1 hasta la 8, en tanto la productividad del capital está aumentando, la productividad del trabajo está disminuyendo, porque la idea es mantenernos siempre en cada uno de los puntos de la curva isocuanta. Acá tenemos ya entonces nuestra tercera característica. Las curvas isocuantas son convexas al origen. Y son convexas, o sea, tienen esa forma, porque los factores son sustitutos técnicos entre sí, pero no son sustitutos perfectos. Si fueran sustitutos perfectos, la isocuanta sería una recta muy parecida a la línea presupuestaria, dependiente negativa, donde sus valores numéricos en términos de su pendiente serían exactamente iguales. La sustitución sería perfecta, pero no es así. La sustitución no es perfecta y eso lo acabamos de ver en las láminas anteriores. A este fenómeno de sustitución imperfecta se le conoce como el principio de la tasa marginal de sustitución decreciente. ¿Por qué tasa? Porque es un valor numérico que se da a lo largo de los cambios entre trabajo y capital. ¿Por qué es marginal? Porque es una comparación de cambios numéricos entre uno y otro factor. ¿Y por qué decreciente? Porque cuando nosotros poseemos más de un factor o de un recurso, nosotros tendemos a valorarlo menos y lo cedemos más. Pero cuando nosotros poseemos menos de un recurso, nosotros lo valoramos más y lo cedemos cada vez menos. Por eso es que la sustitución es decreciente y no es una sustitución perfecta. Lo veremos matemáticamente en la próxima lámina para que ustedes puedan entender cómo se calcula esta tasa. Para entender la tasa marginal de sustitución técnica, vamos a establecer dos momentos. Primero vamos a dar una definición general y luego vamos a dar una definición aplicada. En términos generales podemos decir que la tasa marginal de sustitución técnica es la cantidad de un factor que se puede reemplazar por una unidad adicional de otro factor sin afectar la producción total. Es decir, para mantenernos a lo largo de la misma isocuanta. Aplicada esta definición, podríamos, por ejemplo, decir que hay una tasa marginal de sustitución de trabajo por capital que la abreviamos TMST con dos letras LK. Esto significa que vamos recorriendo la curva isocuanta de arriba hacia abajo. Específicamente hablando, entonces diríamos que la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital es la cantidad de capital que se puede reemplazar por una unidad adicional de trabajo sin afectar la producción total. Matemáticamente se expresa como la variación de K sobre la variación de L. Y también es exactamente igual a la relación de sus productividades marginales. Por lo tanto, es la productividad marginal del trabajo
sobre la productividad marginal del capital. Por supuesto que la tasa marginal de sustitución yo se las he marcado entre determinantes, lo cual significa que la tasa marginal de sustitución siempre va a ser un valor absoluto positivo, ¿verdad? Y es equivalente a la pendiente de cada uno de los puntos de la curva isocuanta. Por lo tanto, no olviden esto. Delta K sobre delta L es igual a PML sobre PMK. Pero la tasa marginal de sustitución también es equivalente a la pendiente de la isocuanta en cada uno de sus puntos. Para saber el valor de la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital en cualquiera de los puntos de la isocuanta, podemos hacerlo de dos maneras, dividiendo delta K sobre delta L o dividiendo PML sobre PMK. Vamos a usar la segunda forma y vamos a dejar la primera para nuestro siguiente ejemplo. Si por ejemplo PML valiera 1Q y PMK valiera 1 medio, al dividir ambos valores obtendríamos un resultado de 2. Al dividir 1 entre 1 medio nos daría 2. Eso significa que hay una relación de 1 a 2, es decir, 1 de trabajo por 2 de capital. Si el productor quiere mantenerse en la isocuanta de producción máxima que él tiene y quiere moverse de un punto de arriba hacia abajo, aumentando una de trabajo, tendrá que sacrificar 2 unidades de capital. En otros casos podría ser de 1 a 3, lo cual lo interpretaríamos como la cesión o la reducción de 2 unidades de capital para obtener una unidad más de trabajo. Tal como lo expliqué, aquí tenemos otra forma de calcular la tasa marginal de sustitución de trabajo por capital. Ahora vamos a dividir la variación de K sobre la variación de L. Tenemos 3 tablas de ejemplo que podemos usar para irla calculando. En la primera tabla tenemos 8 combinaciones de trabajo y capital y en cada uno de esos puntos iremos calculando la respectiva tasa marginal de sustitución. En el punto A no podemos poner valor porque no tenemos valores previos para poder comparar. Pero en el punto B sí podemos ya ir calculando nuestra tasa marginal de sustitución. En el punto B de nuestra primera tabla vamos a ver que la variación de K ha pasado de 11 a 8, es decir, en menos 3. Y la variación de L ha pasado de 2 a 1, es decir, en menos 1. Menos 3 entre menos 1 me da más 3. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución en el punto B va a ser 3, que sería exactamente igual al valor de la pendiente de la isocuanta en el punto B. Vámonos al punto C. En el punto C, nosotros podemos ver que la variación de K ha pasado de 8 a 5, es decir, de nuevo ha bajado en 3 puntos, en menos 3. Pero la variación de L ha pasado de 1 a 2, es decir, que es positiva. Por lo tanto, su valor va a ser menos 3 entre más 1, va a dar menos 3. Pero como hemos dicho que la tasa marginal de sustitución es un valor absoluto y positivo, entonces siempre va a ser 3. Lo mismo hacemos con D. Pasamos de 5 a 3, que serían menos 2, de 2 a 3, que es 1, y me daría un total de 2. Y lo vamos haciendo así sucesivamente en cada uno de esos valores. Lo mismo vamos a hacer en el caso de que tenemos en nuestra tabla del centro. Aquí podemos ver que el factor trabajo va cambiando de 1 en 1, mientras que el factor capital no va cambiando de una manera exactamente igual. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución en el punto B va a ser el cambio de K, que es menos 3, entre el cambio de L, que es más 1. Por lo tanto, nuestra tasa marginal de sustitución va a ser 3. Lo mismo hacemos
con el caso del punto C, que nos va a dar 3 de nuevo, y así sucesivamente vamos calculando cada uno de esos valores. En la tabla de la derecha vamos a ver que también el factor trabajo va cambiando de uno en uno y no así el factor capital. Por lo tanto, haciendo exactamente los mismos cálculos, dividiendo delta K sobre delta L, vamos a encontrar que en el punto B ha pasado de 15 a 12, que es un cambio de menos 3, y ha pasado L de 6 a 5, que sería en menos 1. Por lo tanto, nuestra tasa marginal de sustitución va a ser menos 3 entre más 1, lo cual nos daría 3. Seguimos el mismo procedimiento y vamos calculando cada uno de los siguientes valores. Vamos ahora a hablar de la segunda gráfica del segundo método de producción. Me refiero a la línea isocostos. Recordemos que la línea isocostos es aquella línea a lo largo de la cual se combinan los distintos factores de manera alternativa, pero el costo sigue siendo el mismo. El objetivo del productor va a ser siempre maximizar su producción, pero al mismo tiempo tratar de minimizar sus costos. Igual como lo vimos con el consumidor, él buscaba maximizar su satisfacción, pero en este caso él tenía una gran restricción, que su ingreso era el mismo, o sea que era constante. La línea de posibilidades de costos o isocostos se expresa matemáticamente como CT igual PL por L más PK por K, donde PL y PK son los precios de los factores y L y K sus respectivas cantidades que se compran en el mercado. Por lo tanto, el costo total va a ser la suma de los precios de los factores por las distintas cantidades que estamos comprando. Para calcular la pendiente de la línea isocosto, lo que tenemos que hacer es dividir el precio de los factores. En este caso vamos a dividir PL entre PK, muy similar a como lo hicimos en la teoría del consumidor, que dividimos PX entre PY. Para diseñar nuestras gráficas vamos a suponer en el cuadrante izquierdo que el costo es constante, pero que los precios son variables. Es decir, es una situación de corto plazo. Y en nuestro cuadrante de la derecha vamos a suponer que el costo es variable, pero el precio de los factores es constante. Por lo tanto, es una situación de largo plazo. Para diseñar nuestras líneas isocosto, vamos a manejar tres hipótesis. La primera, que el costo es constante y que los precios de los factores ya están dados. Es decir, el costo va a ser 400, los precios del trabajo son 2 y el precio del capital va a ser 1. En una segunda hipótesis vamos a suponer que el costo se mantiene constante, que el precio del trabajo se duplica, pero que el precio del capital se mantiene constante en relación a la primera hipótesis. Y la tercera hipótesis va a ser aquella donde el costo sigue siendo constante, el precio del trabajo ahora es constante, pero el precio del capital se ha vuelto 4 veces superior en relación a la primera hipótesis. Procedamos entonces a diseñar nuestras gráficas. Primero vamos a diseñar la gráfica de la primera hipótesis. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la cantidad máxima de capital y luego la cantidad máxima de trabajo. Para encontrar la cantidad máxima de capital, lo que tenemos que hacer es dividir el costo inicial entre el precio inicial del capital. En este caso va a ser 400 entre 1, lo cual nos daría una cantidad máxima de 400. Igualmente, la cantidad máxima de trabajo lo vamos a obtener dividiendo el costo inicial de 400 entre su precio, que es 2, lo cual nos daría una cantidad máxima de 200. Unimos los puntos y obtenemos nuestra primera línea presupuestaria de color azul. Apliquemos la segunda hipótesis. La segunda hipótesis dice que el precio del factor trabajo se duplica, pero el precio del factor capital se mantiene constante. Eso significa entonces que vamos a comprar la misma cantidad de capital, pero ahora menos trabajo. Encontramos entonces el punto
donde vamos a comprar menos cantidad de trabajo dividiendo el costo inicial entre el nuevo precio, que en este caso sería C1 entre PL2, 400 entre 4, lo cual nos daría un valor de 100. Unimos los puntos y obtenemos una línea presupuestaria de color verde, la cual tendrá una pendiente muy diferente a la de color azul. Apliquemos nuestra tercera hipótesis. En la tercera hipótesis hemos supuesto que el costo es constante, que el precio del trabajo se mantiene constante, pero que el precio del capital va a ponerse 4 veces superior en relación a la primera hipótesis. Eso significa que vamos a comprar menos capital, pero la misma cantidad de trabajo. Entonces, para saber cuánto es la cantidad máxima que ahora voy a poder comprar de capital, divido el costo inicial de 400 entre el nuevo precio del capital, que es 4, y nos va a dar una cantidad máxima de 100. Uno los puntos y obtengo nuestra línea de costos color rojo, que también tiene una pendiente diferente en relación al azul y a la verde. Para saber el valor de la pendiente de la línea color azul que corresponde a nuestra primera hipótesis, dividimos el precio del trabajo entre el precio del capital, que sería 2 entre 1, 2. Y ahí tenemos la pendiente de la línea color azul. Lo mismo hacemos en el caso de la segunda hipótesis, que es correspondiente a la línea color verde, que sería 4 entre 1, 4. Y lo mismo hacemos para el caso de la línea color rojo, que corresponde a la tercera hipótesis, y que sería 2 entre 4, y por lo tanto su pendiente sería 1 medio. Como ustedes pueden ver, manejamos los mismos principios que la teoría del consumidor. Pasémonos a nuestro cuadrante de la derecha. Aquí dijimos que el costo es variable, pero los precios de los factores son constantes. Por lo tanto, las cantidades máximas del factor capital y el factor trabajo los tenemos ahí, dividiendo el costo inicial entre sus respectivos precios. Eso nos da una línea presupuestaria inicial que le daremos un valor de 200. Esta pendiente es exactamente igual a la pendiente de la línea color azul de nuestra gráfica de la izquierda. Si el costo de la empresa cambia y aumentara a un valor de 400, pero los precios de los factores se mantienen constantes, entonces tendríamos mayor cantidad de ambos factores con un presupuesto que sería de 400. Si en el siguiente año la empresa supone que los precios de los factores se van a mantener constantes, pero asigna mayor presupuesto, va a poder comprar mayor cantidad de ambos factores y por lo tanto su línea presupuestaria sería mayor y se desplazaría hacia arriba y a la derecha. En la realidad pueden darse combinaciones, es decir, que una línea de isocosto puede cambiar de pendiente y al mismo tiempo desplazarse, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Esos casos ustedes los van a ver en los ejercicios propuestos y que yo espero los puedan resolver. Ahora que ya vimos las isocuantas y las isocostos, estamos listos para entender el equilibrio de la empresa. Vamos a entender como equilibrio de la empresa aquel punto donde la empresa compra factores productivos que le permiten maximizar su producción y minimizar sus costos. Esto lo podemos expresar gráficamente de una manera muy similar a como lo hicimos con la teoría del consumidor, donde el consumidor maximizaba su satisfacción cuando su curva de indiferencia más alta hacía tangencia con su línea de presupuesto. En el caso del productor, vamos a ver que el punto de equilibrio se encuentra en aquel punto donde la curva isocuanta más alejada del origen hace tangencia con la línea isocosto. Este punto que hace tangencia con la isocuanta número 2 le llamaremos punto F. En este punto F el productor puede comprar K2 cantidades de K y puede comprar
L2 cantidades de L. Esta combinación de K2 y L2 para el productor sería la combinación más óptima que le permitiría maximizar su producción y al mismo tiempo reducir sus costos al más bajo nivel posible. Acordémonos de que la pendiente de la isocuanta se mide como la relación de PML entre PMK, es decir, lo que sería equivalente a la productividad relativa de los factores. Y la pendiente de la isocosto se calcula como la división entre PL y PK, es decir, los precios relativos de los factores. Con esto a lo que quiero llegar es que en el punto F de tangencia de la isocuanta y la isocostos, lo que realmente está sucediendo es que hay una igualdad en la pendiente de ambas curvas. Por lo tanto, en ese punto, la productividad relativa de los factores es exactamente igual a los precios relativos de los factores. En otras palabras, la pendiente de la isocuanta que estoy encerrando en un cuadro rosado claro es igual a la pendiente de la isocostos, que es el recuadro de color verde. Vamos a tratar de hacer entonces un ejemplo, un ejercicio numérico para que entendamos que también podemos llevar esta teoría a la práctica. Vamos ahora a tomar entonces un ejemplo de cómo podemos llegar al punto de equilibrio de la empresa. Para ello vamos a suponer los datos siguientes. Contamos con un presupuesto de $2,000 mensuales, los cuales vamos a invertir en horas de trabajo a un costo de 80 la hora, y lo vamos a invertir alternativamente en bienes de capital, que en este caso serían computadoras, cuyo costo unitario es de $500. Como no disponemos de información de las productividades marginales de los factores, entonces vamos a trabajar con la información de los precios. Vamos a ver entonces de que la cantidad máxima que podemos comprar de computadoras va a ser el resultado de dividir 2.500 entre 500, lo cual nos daría un máximo de 5. Y para el caso del trabajo, para encontrar la cantidad máxima que podemos comprar de horas de trabajo, sería dividiendo 2.500 entre 0.80, lo cual nos daría 3.125. Quiere decir entonces que estos serían los dos límites en que puede jugar el gerente de producción para comprar factores sin pasarse de los $2.500. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con la información de que disponemos, es decir, los precios relativos de los factores. Entonces lo que hacemos es dividir el precio del trabajo entre el precio del capital, es decir, 0.80 entre 500, lo cual nos da un valor de 0,0016. Para encontrar el punto de equilibrio, entonces lo que tenemos que hacer es una regla de 3, es decir, cuál sería la proporción de esos máximos de cantidades que podemos comprar de cada uno de los factores. Y decimos, si a 0.80 le corresponden 3.125 horas laborales, entonces a 0.0016 le van a corresponder X horas laborales. Esta es una simple regla de 3, porque la idea es encontrar el punto intermedio donde está la tangencia de la isocuanta y de la isocosto. Entonces la idea es encontrar el valor de la incógnita, es decir, el valor de X. Lo que hacemos es que multiplicamos cruzadamente 0,016 por 3.125 y el resultado de esa multiplicación lo dividimos entre 0.80 y luego lo multiplicamos por 100. Esto nos da como resultado 6.25 por 100, lo cual sería 625. Es decir, que en el punto de equilibrio vamos a comprar una cantidad menor a la máxima, que serían 625 horas laborales. Quiere decir entonces que estas 625 horas nos van a costar $500 mensuales.
El resto del presupuesto lo tenemos que invertir entonces en computadoras. Venimos nosotros y restamos a 2.500 los $500 que vamos a gastar en trabajo y nos va a dar 2.000. Ese saldo de 2.000 lo dividimos entre el costo unitario de las computadoras y nos da un total de 4. Quiere decir entonces que en el punto de equilibrio el productor estaría maximizando su producción y reduciendo sus costos al mínimo si gastara en 625 horas laborales y comprando 4 computadoras. Eso sería equivalente más o menos a unos 3 a 4 trabajadores, ¿verdad? Para que más o menos tuvieran una computadora por trabajador. Esto nos lleva entonces en nuestra gráfica al punto F. En ese punto F vamos a poder comprar entonces 625 horas de trabajo y vamos a poder comprar un máximo de 4 computadoras, es decir, $500 en mano de obra y $2.000 en compra de computadoras. Haciendo uso de las isocuantas y de las isocostos, vamos ahora a hablar de la senda de expansión a largo plazo de la empresa. Esto normalmente se da entre las pequeñas, medianas y grandes empresas. Aquellas empresas que tienen una planificación de largo plazo, de manera estratégica y que pretenden ir expandiéndose territorialmente. Eso implica mayor compra de factores, mayor expansión de las plantas de producción, mayores gastos de transporte, mayor pago de publicidad, mayores impuestos, mayores prestaciones, etcétera, etcétera. En esta teoría intentamos explicar también esta expansión haciendo uso de las isocuantas y de las isocostos. En nuestro cuadrante podemos ver que tenemos una familia de isocuantas y una familia de isocostos. Si la empresa iniciara con una producción Q1 y un presupuesto C1 muy limitado, entonces siempre buscará aquel nivel de producción de máxima producción y de mínimo costo. En este caso lo estamos llamando el punto E. En este punto E, la empresa podrá comprar K1 de capital y va a poder comprar L1 de trabajo en ese punto de equilibrio. Si 3 años después, como resultado del aumento de la demanda de su producto, logra aumentar su producción a un nivel Q2, buscará entonces un nuevo punto de equilibrio de máxima producción y de mínimo costo, el cual sería ahora K2 de capital y L2 de trabajo. 5 años después podría suceder lo mismo y estaría en otro punto G, donde compraría K3 unidades de capital y L3 unidades de trabajo. En esta teoría entonces, al unir cada uno de los puntos de máxima producción y de mínimo costo, vamos a llegar al concepto que se llama la senda de expansión de la empresa o ruta de expansión a largo plazo. En cada uno de esos puntos entonces se vuelve a dar la igualdad de las pendientes, es decir, la igualdad entre la productividad marginal relativa de los factores y los precios relativos de los factores. Esto lo podemos expresar también de una manera diferente. Es equivalente a la productividad marginal por dólar invertido en el factor trabajo, la cual debe ser igual a la productividad marginal por dólar invertido en el factor capital. Eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo podemos usar en cada uno de nuestros ejercicios de práctica para que entendamos cómo operan las isocuantas y las isocostos en el largo plazo. Les pongo ahora entonces un recuadro que resume todo lo que acabo de explicar, o si no, pues ustedes pueden volver a repetir esta presentación para que la puedan volver a escuchar. Les dejo ahora entonces un cuestionario de autoevaluación sobre la teoría de la producción
el cual yo espero les pueda servir mucho para que repasen todo lo que hemos visto en este tema. Y usted, estimado estudiante que me está escuchando, si quiere ganarse un puntaje extra haciendo una tarea extraordinaria sobre este tema, pues puede contestar cada una de estas preguntas y enviarme las respuestas para yo poder de alguna manera poderle darle una ponderación y estimularle su esfuerzo por el aprendizaje. Eso es todo por el momento, estimados estudiantes. Les pido que por favor dediquen un poco de tiempo en sus horas de ocio para que estudien con mayor precisión estos temas que a veces son un poquito complicados, pero al hacer más lectura y más práctica y usar más ejercicios que yo les estoy proporcionando en lado virtual, puedan aprender más de estos temas. Yo espero que esto les sirva mucho a ustedes para que salgan bien en su evaluación parcial, porque más adelante también van a tener otra presentación relativa también a los costos de producción, que son otros subtemas que nos van a servir para complementar la teoría de la producción y ya tener el universo de toda la unidad 2 de este curso. Buena suerte, chicos.